Vamos de la inflación, porque la semana pasada se conoció la inflación de mayo, 3,1%, pero uno ya va observando los 12 meses del 2019. Se escucha a diferentes consultoras, el acumulado de la inflación de este año estaría cerca del 40%. Vamos a saludar a nuestros invitados. Está Hernán Lecher, gracias Hernán, y también se encuentra Emiliano Colombo, ambos economistas. A ver, Hernán, 3,1% la inflación de mayo. La consecuencia principal de ese número tiene que ver los servicios. No, hay de todo en realidad en el aumento. En parte son los servicios. Vale la pena recordar que en el mes de mayo aumentó el agua y que tuvo una tendencia al alza justamente por esa razón. Educación también tuvo aumento. Bueno, fue diverso. Yo diría que la característica, dos datos. Primero, 19,2 en lo que va de los primeros 5 meses. ¿Por qué digo ese dato? Hay que compararlo con las paritarias. ¿Hay alguna paritaria que se le acerque? Creo que ninguna en los primeros 5 meses, con lo cual la primera conclusión es, se profundiza la pérdida de poder adquisitivo. ¿Ninguna paritaria, Mariano, no? Mirá, lo único que podés decir como dato alentador son los escasísimos gremios que todavía no firmaron su negociación de este año, pero que venían con cláusulas gatillos de aplicación inmediata desde 2018. Hay algunos sindicatos que fueron acumulando y que llegaron a, te digo un caso muy concreto y muy chiquito, el gremio de ceramistas que acaba de cerrar en mayo el periodo 2018-2019 y que ahora tiene que renegociar, que logró una acumulación de su salario del 55,8%, producto básicamente más o menos como le pasó a la bancaria. Pero obviamente estamos hablando de 100.000 por un lado, de 20.000 por otro, estamos hablando de una minoría absoluta. De lo que van recuperando para atrás, ¿no? En el mejor de los casos, esa es la cuestión. El otro dato que te decía, que tiene más que ver con la cuestión macroeconómica, es que la característica de la inflación de este mes... Viste que el gobierno y Sandleris dijo, bueno, queremos una inflación más baja, pero bueno, es un logro y tiene que ver con las políticas que nosotros implementamos, etcétera, etcétera. Ya lo había hecho el mes pasado. Una de las razones que plantea, dice en esa conferencia, bueno, la verdad que quisiésemos que baje más rápido la inflación. Una de las razones por las cuales dice que no baja más rápido es porque están atadas al dólar, la mayoría de los precios, que efectivamente es así. Bueno, habría que decirle, ya lo sabíamos, pero al margen de eso, una característica. En el mes de mayo, mirá, el valor del dólar mayorista al inicio de mayo, el 1 de mayo o el 30 de abril, era 44,75. Al final, 44,87. No hubo cambio. No hubo devaluación en el mes de mayo, con lo cual el 3,1 hay que verlo a la luz de eso, porque efectivamente vos tuviste un impacto inflacionario sensible en los meses previos vinculados a la devaluación. Ahora no lo tenés en mayo, no lo puede explicar al menos la devaluación. Emiliano, Duhovne habló en las últimas horas y dijo que la fórmula Macri-Pichetto da una visión de fortaleza mirando la recuperación económica que se viene en la Argentina. ¿Se viene recuperación económica o no? Porque ellos siguen hablando del segundo semestre, que ahora sí en el segundo semestre va a bajar la inflación. Mira, mientras la inflación esté duplicando o hasta triplicando la suba de los salarios, no va a haber recuperación económica. Vamos a dar un ejemplo bastante claro de estos incrementos tan fuertes en los precios de los alimentos, que está hasta duplicando, triplicando los incrementos de los salarios. El precio de la harina, hace un año, mayo 2018, mayo 2019. Precio de la harina pasa de 15 pesos a 31. 111% de aumento. Esto es lo que esconde atrás este 3,1%. El precio de la yerba, hace un año, 73 pesos el kilo de yerba mayo 2018, 131 pesos mayo 2019, incremento del 77%. ¿Qué dice el INDEC lo que están subiendo los salarios en el año? 37% en promedio. Es decir, los precios de alimentos están duplicando o hasta triplicando la suba de los precios, los alimentos están triplicando los aumentos de los salarios. Es decir, no hay manera que mientras la familia esté dejando más plata en los alimentos y poca plata en la calle, es decir, para comprar, para renovar el celular, comprar una vestimenta, ir al shopping, es decir, lo que hace reactivar la economía, y lo que está atrás cuando uno va al shopping a comprar una remera, un calzado, es la industria nacional. ¿Cuáles son los datos? Fíjense, cuando cae el consumo, ¿cuál es el impacto que estamos observando, por ejemplo, en el empleo? Cuando uno quiere observar recuperación económica. En el último año se perdieron 100.000 empleos, que significa que 3 argentinos cada 10 minutos se están quedando sin empleo. Cada 10 minutos 3 argentinos se quedan sin empleo, y ahí está el otro dato más importante. ¿Quiénes son los que más sufren?
2 de cada 3 argentinos que se quedan sin empleo cada 10 minutos son de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes. Fíjense el impacto de la recesión y de la no recuperación económica, impacta principalmente a las pequeñas y medianas empresas que hoy no pueden tomar crédito. Hernán, si nosotros analizamos, nos vamos a septiembre, el gobierno cree que la inflación de septiembre va a ser del 2%. Ahora, si uno analiza los últimos 12 meses, vamos a tener un 67% de aumento en costo de alimentos, ¿no? Ya lo tenés, hoy tenés 57, hoy tenés 57 en la inflación general y tenés 67 aproximadamente en alimentos, mirando los 12 meses para atrás. El gobierno tira, dice, bueno, va a bajar la inflación, ¿no? Del mismo modo que plantea que se va a recuperar el poder adquisitivo, que se va a recuperar la economía, sin ningún dato en concreto. Yo diría, de todas formas, ¿puede llegar a bajar un poco la inflación? Sí, puede bajar un poco la inflación siempre y cuando el gobierno logre con un único objetivo, que es pisar el dólar. No, si logra pisar el dólar. Ahora, dos cuestiones. Primero, esto no está garantizado, con lo cual ni siquiera podemos especular que la inflación la controlen de esa forma. En el mejor de los casos... No, pero ellos te dicen que si se dispara el dólar, tenemos dinero del Fondo Monetario Internacional para contener esa posible crisis cambiaria. Por eso, en el mejor de los casos, intervienen y logran que no se dispare. Lo cual genera que el costo de la intervención, primero, es hipotecar las reservas que vos tenés. Pero además, lo que están generando, porque esto ya pasó, mira, entre junio del 2017 y diciembre de 2017, el tipo de cambio se modificó, aumentó 9,8%, nada. En términos reales, el tipo de cambio real, 2%, nada, lo pisaron. ¿Qué fue ese periodo? El periodo previo a la elección. Están haciendo lo mismo. ¿Qué pasó en los 9 meses siguientes? La devaluación fue del 120%. Lo que están es cocinando una devaluación para después de diciembre. Y esto trae aparejado una pérdida de poder adquisitivo para los argentinos, naturalmente, pero además también hay que mirar a los ahorristas, porque lo que van a perder los ahorristas que hoy tienen sus platas, sus ahorros en plazos fijos en pesos, lo van a perder también cuando se produzca esa devaluación. Yo pensaba recién, Adrián, que por supuesto los economistas van a poder graficarlo mucho más sencillo, pero vos ves cualquier manual y hay algunas herramientas para bajar la inflación. Vos tenés el mecanismo más virtuoso, que sería alentar la inversión, como para que la economía pudiera crecer a un ritmo mejor y para que pudieran acompañarse los precios y los salarios. Otros te dicen bueno, hay que sacar los pesos, secar la plaza, como se dice habitualmente, frenar la emisión de dinero. Y los teóricos neoclásicos, que te dicen, bueno, si vos planchás la economía, en algún momento va a tener que bajar la inflación. Ahora, nosotros tenemos un país que rompió los manuales, porque acá la economía está planchada hace muchísimos semestres, ya estamos en una etapa, casi te diría, superadora de la recesión. Algunos economistas ya hablan de que estamos a las puertas de una depresión económica, y aún así la inflación no cede. La pregunta que yo me hago, y me gustaría compartirla con los especialistas, a ver si logramos encontrarle una vuelta a esto, ¿realmente estamos rompiendo los libros? Porque alguien me decía, bueno, hay inflación incluso con recesión económica, con enfriamiento de la economía, que sería la estanflación, porque hay un remanente de demanda que todavía le pone fuego al sistema. Pero si uno va a los precios populares, digamos, la gente, vos sabés que todos sabemos que los pobres, los trabajadores en peores condiciones, consumen el 80% o más de su salario en comida, básicamente. Y esos precios también subieron de una manera espantosa. Las segundas marcas, las terceras marcas, los productos populares. Entonces, yo ya veo que no hay manual que se acomode a la realidad argentina. A ver, Emiliano. Tenemos precios dolarizados y salarios en pesos. ¿Y qué fue el precio que más subió en la economía? El dólar, ¿sí? Y efectivamente los salarios no están dolarizados, por lo tanto no siguieron el ritmo de este incremento en el valor del dólar. Por eso hoy, para responder esta pregunta de por qué no hay reactivación, cuando mira 3 años atrás cuánto rendía un salario promedio de nuestra economía para cubrir la canasta básica total, que tiene que ver alimentación para una familia de tipo de 4 personas, más los servicios públicos. Uno tenía que trabajar 18 días por mes y cubría podríamos decir, lo básico, para comer, para alimentarse, para mandar a sus hijos a la escuela, para el alquiler. Es la divisoria para no ser pobre. Exactamente, 18 días. Y te sobraban 12 días para ahorrar o para gastar en lo que quieras. Quiero renovar el auto, comprar la moto. Eso es lo que hace reactivar la economía. ¿Qué pasa hoy?
Hoy necesitas 23 días en el mes para cubrir lo mismo que hace 3 años. Alimentación, alquiler. ¿Cuál es la diferencia? Lo que subió mucho los precios de los alimentos y los servicios públicos, la luz, el agua, el gas. Entonces hoy destinas 23 días de 30 a comer y a pagar los ¿cuántos trabajadores? Y solamente te sobran 7 días. Ahí está el por qué estamos en una terrible depresión económica, porque no tenemos días para gastar en algo que no es, digamos, que podríamos decir bienes que es lo que se llama en la economía capitalista ociosidad, ¿sí? Que es lo que hace efectivamente comprar ropa, calzado. Ahora, sobre este punto. Este es el tema de por qué no se reactiva la economía. ¿Sí? Hemos salido a hacer encuestas, Hernán, y el trabajador te dice, hace unos años yo podía ahorrar un poquito de mi sueldo, hoy ya me olvido, no sé lo que significa ahorrar. ¿Cuántas familias hoy están endeudadas, se quedan sin dinero, tienen que utilizar la tarjeta de crédito para comprar los alimentos de su familia? Esa es otra problemática de la era Macri, ¿no? Mira, te digo los datos que uno tiene acceso, que son los datos de quienes se endeudaron con con lo que era la vieja Argenta, con el ANSES, sí. Básicamente. Vos tenías hasta diciembre del año pasado que beneficiarios de la asignación universal por hijo, jubilados, titulares de pensiones no contributivas, digo, un segmento que su ingreso no es muy significativo, debían 96.000 millones de pesos al ANSES. 96.000 millones de pesos. A esta altura del partido eso está en los 150.000 millones de pesos. El gobierno festeja eso, ha relanzado ese programa, ha entregado créditos a troche y moche, digamos, a todo el mundo. Entonces vos sos un beneficiario de la asignación y te dan un crédito. Y si tenías uno, te agregan otro y habilitaron a extender justamente eso, que también lo hicieron en la campaña anterior de 2017. El problema es que esa persona ha perdido poder adquisitivo, con lo cual agarra el crédito para tapar el agujero del poder adquisitivo perdido. No va a recuperar en materia económica. Hay un dato, vos un poco sobrevolabas los componentes de la demanda agregada, ¿no? Digo, ¿cómo crece la economía? El 60% lo explica el consumo. El 10% de la inversión, el 10% de la expo menos. Ahora, el 60% es el consumo. Si vos querés que la economía crezca, dedicate al consumo. Es central esto, es la contracara de lo que es este modelo. La contracara del endeudamiento, digamos. Sí. Ahora, Adrián, es interesante lo que nos dice Hernán, porque en buena medida es una versión pauperizada de lo que todos conocimos en los 90 como el voto cuota. ¿Te acordás que favoreció la reelección de Carlos Menem? Porque decía, bueno, después de un periodo que continuó la hiperinflación de Raúl Alfonsín, empezó a haber mayor consumo y la gente se fue endeudando para comprar productos en cuotas. Ahora, de aquel voto cuota del 93, 94 a el actual voto cuota, pero en el peor de los sentidos, porque en realidad el endeudamiento que estamos viendo de parte de los beneficiarios de asignación universal por hijo, de la tarjeta Argenta y demás, es básicamente para pagar deudas. Es decir, para pagar deudas o, como nos decía recién el otro economista, también para pagar alimentos. Claro. Vos no te estás endeudando para comprar un bien suntuario, no te estás endeudando para comprarte una TV de 80 pulgadas para viajar al extranjero o para cambiar el auto. Te estás endeudando el jubilado para pagar el medicamento, el beneficiario de la asignación universal por hijo para comprar comida y alguno más de una pensión no contributiva, o quizás algunos de todas esas familias le estén pidiendo al abuelo, bueno, endeudate vos que tenés acceso a una tasa un poco menos mala que la que hay en el mercado. Hacemos una conclusión, Hernán, Emiliano. A ver. No, un poco lo decía recién, digo, me parece que el gobierno le erró en el diagnóstico, básicamente, que creyó o dijo que el problema era la emisión, por lo tanto era un problema de déficit fiscal. Y el problema es que la Argentina tiene una economía que le faltan dólares. Se equivocaron, deliberadamente para mi forma de ver, pero se equivocaron y nos ha depositado en este lugar. A mí lo que me preocupa seriamente es cómo recuperamos el poder adquisitivo. Hoy las familias argentinas lo están pasando muy mal, las pymes la están pasando muy mal. Hay casi 20.000 pymes de menos de 100 trabajadores menos en este último tiempo. Emiliano. Bueno, la economía hoy está en una trampa, que es la trampa recesiva, donde efectivamente está quebrando una empresa por hora en nuestro país. Una empresa por hora está quebrando en nuestro país y son 20 despedidos por cada empresa que quiebra. No hay salida mientras la variable de ajuste sean las pymes, los jubilados. Hoy el gobierno está empecinado con tener un déficit fiscal, pero si decimos quiénes son los que están pagando el plato roto de este déficit, son principalmente los jubilados. Es decir, está poniendo el peso del ajuste en aquellas personas
que más necesitan de la ayuda del Estado y las que encima son las que más gastan y las que más nosotros necesitamos que gasten para Bien. reactivar el consumo. Muchas gracias, Emiliano, y gracias, Hernán.